Éxodo, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 14 versículos. Éxodo, capítulo 1, los primeros 14 versículos, que dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Éxodo es la continuación natural de Génesis. Éxodo no se puede comprender sin el final del libro de Génesis. Y Éxodo, los primeros capítulos no se puede comprender sin el final, la continuación no se puede entender si no leemos Éxodo en los primeros capítulos. Es la continuación después de casi 400 años, entre el final de Génesis y el principio de Éxodo. Es la continuación natural de una situación que empezó muy bien y terminó realmente mal. Es interesante porque fijaros que nos dice el versículo 1 y hasta el versículo 4, nos dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Cuando tú vas al final del libro de Génesis, estamos contemplando también una familia que se ha integrado en Egipto. La familia de Jacob, están allí todos, se han integrado en el valle de Gosén, una tierra fértil, y termina con toda la familia allí unida en Egipto. Y es interesante que comienza el libro de Éxodo también con la familia, termina con la familia de Jacob y empieza también con la familia de Jacob. Dice que entraron en Egipto, cada uno entró con su familia, Y es interesante porque si tú te vas a la Escritura, la palabra de Dios nos habla mucho acerca de la familia. En los tiempos en los que vivimos, que la familia está zarandeada por todos lados, atacada por todos lados, y con nuevos modelos de familia, haríamos bien como creyentes, como jóvenes, como personas que amamos al Señor y a la palabra, haríamos bien en ver lo que la palabra de Dios nos enseña a nuestros hijos, y los padres lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, y los padres también ver lo que enseñan a sus hijos a través de lo que la propia Escritura nos enseña. La palabra de Dios nos enseña muchísimo, como he dicho, acerca de la familia, y tenemos que reivindicar una vez más, y creo que durante toda nuestra vida tendremos que reivindicar lo que la palabra de Dios, lo que la Escritura nos enseña acerca de la familia. Te voy a decir 3 cosas muy breves acerca de lo que es una familia. Son más cosas, pero creo que por lo menos estas 3 cosas abarcan un cúmulo de cosas importantes de lo que es la familia. La familia, en primer lugar, es un sitio donde nos amamos entre nosotros. La familia es un lugar de amor. La familia no es un lugar de enfrentamiento. La familia no es un lugar de disputas. La familia no es un lugar de atacarnos mutuamente. La familia es un lugar de amarnos. Si no nos amamos entre la familia, ¿dónde nos vamos a amar? Si no nos nutrimos en la familia, ¿dónde nos vamos a nutrir? La familia es un lugar donde debe de imperar el amor.
El amor no es fácil, el amor hay que trabajarlo, el amor hay que ejercitarlo, el amor hay que edificarlo, el amor hay que hacerlo cada día en el sentido de darnos el uno al otro en la familia. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos en la familia, que tenemos que cuidar mucho, trabajar mucho, es que tenemos que amarnos entre nosotros. La familia es un lugar de amor importante. Desde chiquitito tenemos que enseñarle a nuestros hijos la importancia de la familia. En segundo lugar, la familia es un lugar donde nos apoyamos mutuamente, donde tú encuentras apoyo por tu cónyuge, encuentras apoyos en tus hijos, los hermanos encuentran apoyo entre ellos, etcétera, etcétera. La familia es un lugar donde tú sabes que los demás van a apoyarte en tus proyectos, en tus ideas, tu visión, en tu entendimiento, en las cosas que tú quieres hacer. Que la familia te puede decir, yo pienso esto, pero al final nos apoyamos. La familia es un lugar donde uno se siente fortalecido, donde se siente comprendido y animado a tener alas para seguir volando, alas para tener proyectos, alas para hacer cosas, donde no se te cortan las alas, sino que al revés, se te cuida las alas para que sigas haciendo cosas. La familia es un lugar donde nos amamos los unos a los otros, es un lugar donde nos apoyamos los unos a los otros y es un lugar donde estamos unidos en tercer lugar. La familia es un lugar de unidad. La familia no es otra cosa que un núcleo en el que estamos juntos. En el confinamiento hemos podido estar durante 3 meses en nuestras casas. ¿Qué hemos aprendido durante esos 3 meses en la casa? Pues seguramente hemos aprendido mucho, supongo, acerca de la paciencia. Habremos aprendido mucho, supongo, acerca de la tolerancia. Habremos aprendido muchas cosas, supongo. Pero una cosa que estoy seguro que nos ha sorprendido a todos es que hemos pasado muchas horas juntos. Y nuestras casas no han ardido. Hemos pasado mucho tiempo juntos en nuestras casas, más que nunca, a la fuerza, de forma obligada, pero hemos estado juntos. Eso es, en un sentido, es una cosa que a mí me maravilla de la familia según el concepto que encontramos de Dios. La familia siempre es un lugar de unidad, no es un lugar de desencuentro, no es un lugar donde yo te doy la espalda y tú me das la espalda a mí. La familia siempre es un lugar donde y que incluso la unidad, cuando los hijos se van de casa, mi hija ahora se va de casa. Mi hija dentro de poco se irá a Estados Unidos y ya no la veremos hasta dentro de unos cuantos, hasta diciembre, supongo. Se va, porque ha ocupado su corazón, lo ha ocupado otro hombre antes que yo. Ya no soy su primera opción. En fin, ahora soy el segundo, el tercero, el cuarto, no sé. La familia, aun cuando se vayan los hijos, que es natural y así debe ser, conservan la unidad, están unidos, aún en la distancia. Puede ser la distancia a una calle y puede ser la distancia a miles de kilómetros, pero aún conservan la unidad. Por lo tanto, una de las claves que encontramos en la palabra de Dios acerca de la familia es que en la familia nos amamos, en la familia nos apoyamos y en la familia estamos unidos. Y a mí es interesante cómo Moisés, cuando escribe Éxodo, vuelve a hacer ese énfasis en la familia, al igual que cuando termina con Génesis. Y después dice el versículo 5, y 6, dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Es interesante aquí cómo el autor, cómo Moisés contempla la vida. Y nos dice realmente en 2 palabras precisas, concisas, y a mi entender, muy sabias, nos dice lo que es la vida. Dice en el versículo 5, José estaba en Egipto. Y dice el versículo 6, y murió José. Ya está, eso es la vida. José estaba vivo, y a la línea siguiente, pues está muerto. ¿Qué ha pasado entre la vida de José y la muerte de José? Pues ha pasado muchas cosas, como todos sabemos. La vida de José es una vida de aventuras. La vida de José es una vida realmente dramática, muy dramática, en muchos sentidos, pero una vida muy usada por el Señor. Moisés fue un hombre, un instrumento de Dios,
en un momento dado donde había mucho hambre y situaciones muy complicadas y muy difíciles, tuvo que pagar un precio enorme a nivel personal para que Dios lo usase, pero el autor de Éxodo lo resume así: José estaba en Egipto y murió José. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros mientras que estamos vivos hasta que llega la muerte? Entre el día de nacimiento y el día de la muerte, ¿qué hacemos en ese tiempo? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? La vida de José fue una vida fructífera. La vida de José fue una vida realmente muy usada. Y tuvo un propósito en su vida muy grande de parte del Señor. Pero después murió. ¿Qué hacemos nosotros con tu vida? Esta es una pregunta que no solamente es filosófica o una pregunta que no puede... Es una pregunta necesaria para cada uno de nosotros, porque depende de cómo vivamos, así vamos a actuar, así van a ser nuestras prioridades, así van a ser nuestras metas, así van a ser realmente lo que queremos emplear en nuestras vidas. Si tú quieres emplear toda tu vida en estar tranquilamente en casa viendo Telecinco o Canal Sur o cualquier otro programa, viendo partidos de fútbol o viendo telenovelas, muy bien, estás en tu derecho. Estás en tu derecho, puedes hacer lo que tú quieras. Si tú quieres estar solamente enganchado a Netflix y enganchado a las cadenas de televisión y estar todo el día así, muy bien, es tu derecho, es tu opción. Pero en un sentido te estás perdiendo muchas cosas. Te estás perdiendo lo que es la vida. Te estás narcotizando con lo que es la televisión o con otras cosas que son alternativas. Hay gente que vive por y para el fútbol. Hay gente que vive por y para la política. Hay gente que vive por y para sus estudios. Hay gente que vive por y para sus propios intereses. ¿Tú para qué vives? ¿Para qué vives? ¿Qué estás haciendo? Aquí hay gente que tiene 8, 10, 9 años. Quizás sería bueno que ya empezaras a pensar, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero? ¿Quiero seguir el modelo de mi padre y de mi madre? ¿Quiero que el Señor me use? ¿Quiero ir a la universidad? ¿Quiero ganar mucho dinero para cuando tenga 30 años ya no trabajar más? Que no sé lo que la vida nos va a deparar con la situación que tenemos. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres ir de flor en flor, de mujer en mujer, de hombre en hombre? ¿Qué quieres hacer con tu vida? José empleó su vida en el servicio de la obra de Dios. José estaba en Egipto y murió José. Mirad lo que dice en Hechos, en el capítulo 13, versículo 36. Hechos, capítulo 13, versículo 36. Y quizá esto te pueda responder un poco a la pregunta que he hecho antes. Hechos 13, versículo 36. Dice, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, murió, como todo ser humano, pero sirvió. David, nos dice aquí el autor, nos dice en Hechos, que David fue un hombre que sirvió a su propia generación. ¿Sabéis? Cada generación tiene que preocuparse y saber lo que tiene que hacer. Mi generación, pues pasamos por una situación después de la muerte de Franco, vino el principio de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada generación tiene sus enemigos, cada generación tiene sus amigos, cada generación tiene sus propios enfrentamientos. Y cada generación, cada creyente en cada generación tiene que decir, ¿qué hago con mi vida? David sirvió al Señor en su generación y estuvo trabajando para el Señor en su generación. ¿Qué estás haciendo con tu vida? En la generación en la que estás viviendo, ¿estás usando, estás trabajando para la obra de Dios? Dice en Jueces, en el capítulo 2, Jueces, capítulo 2, a partir del versículo 6, dice, Jueces, capítulo 2, versículo 6 al 10, dice, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres.
Y se levantó, mirad, escuchad, leer. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho con Israel. Hay una generación que tuvo un encuentro impactante con Dios. Una generación que Dios los sacó de Egipto, una generación que estuvieron 40 años en el desierto, donde vieron obras y maravillas y milagros de parte de Dios, una generación que entra a la tierra prometida, una generación que empieza a ocupar las tierras por cada tribu que Dios le había dado, una generación completa con muchas cosas. Y está Josué, y están los responsables, los ancianos de las tribus, y están ahí, pero llega un momento en que ya Josué y los que vivían en esa generación murieron, y la generación que vino detrás no conocía a Dios. ¿Hay algo más triste que eso? ¿Hay algo más horrendo que eso? Tú te preguntas, ¿qué enseñaron los padres? ¿Cómo vivieron los padres que no dejaron nada? ¿Qué decisión tomaron los hijos que decidieron no conocer al Dios de sus padres? Porque la generación que siguió no conocía a Jehová ni la obra que había hecho Dios. ¿Dónde se quedó esa generación? ¿Qué hizo esa generación? ¿Por qué no llegaron a conocer a Dios como lo conocieron sus antepasados? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió para que hubiese esa brecha? ¿Sabéis? Alguien dijo una vez, basta para que una generación no predique el Evangelio para que se olvide el Evangelio, para que no se extienda el Evangelio. Cada generación forma parte de una cadena, y esa cadena va a continuar hasta que Cristo venga. Si una generación deja de predicar el Evangelio, hay un vacío ahí, hay un nada ahí. ¿Quién va a predicar el Evangelio si una generación se levanta y se queda tranquilamente en su casa y no hace absolutamente nada para la obra de Dios? Me da miedo pensar que los que vengan detrás no conozcan al Señor, no conozcan al Señor. Y déjame decirte algo, es normal que ocurra, eso está estudiado. Hay muchos casos de ese tipo. Gente que vienen, sus padres son creyentes, se han convertido, sus hijos también, pero ya a partir de los nietos, tataranietos, ya se forma una religión como cualquier otra. A veces no, a veces resulta que hay tataranietos que siguen ahí trabajando y sirviendo en la obra de Dios. Y que hay iglesias que cuando pasan 70 o 80 años, en vez de estar durmiendo, son iglesias que están con fuerza, con seguridad, con vitalidad, porque sus miembros siguen ahí trabajando en la obra de Dios. ¿Qué generación? ¿Qué estás empleando? ¿Estás trabajando realmente para la obra de Dios? Para Dios en tu generación. David sirvió a Dios en su generación. Y ojalá que no caigamos nosotros en lo que hemos leído en Josué, que cuando desaparezca una generación, nuestros hijos dirán, ¿y quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? Y caigan en el ateísmo, o caigan en una cosa más complicada que es en la religión, absolutamente. Fijaros que dice el versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron, y se multiplicaron, y fueron aumentados, y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Aquí todo es positivo. Los hijos de Israel fructificaron, multiplicaron, fueron aumentados, fueron fortalecidos y se llenó de ellos la tierra. ¡Wow! Estaban ahí en Egipto, estaban en libertad, y de 70 que entraron allí, se multiplicaron y fueron un montón de gente, de personas, los que estuvieron allí después de 400 años multiplicándose. Me recuerda a la iglesia primitiva, cómo la iglesia, el Señor lo bendijo de tal forma que desde la predicación del apóstol Pedro, como recordáis, que se convirtieron como 3.000 personas en una predicación. Es algo increíble. Después fueron bautizados también, y cómo la iglesia se iba juntando, era dinámica, una iglesia alegre, una iglesia bonita, una iglesia que hacía favores al pueblo, una iglesia llena de gracia, una iglesia donde se amaban, una iglesia donde estaban fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, una iglesia donde el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque era una iglesia que se multiplicaba, una iglesia con actividades, una actividad que no quitaba para tener su tiempo con el Señor, su tiempo de enseñanza, su tiempo de oración, su tiempo de comunión, donde los cultos se hacían, pero no olvidaban a la gente, no olvidaban la calle, no olvidaban donde estaban viviendo, y seguían predicando y compartiendo, y se seguían juntando,
multiplicando y la gente iban conociendo al Señor y la iglesia se iba multiplicando. Como aquí ocurrió, la iglesia se iba multiplicando porque vivían con pasión su fe en Cristo. Por eso la iglesia se multiplicaba, porque los creyentes eran nacidos de nuevo con todo lo que eso significa, una conversión auténtica, un nacimiento de nuevo auténtico, no una religiosidad aparente, sino un cambio profundo en su interior. Por eso la iglesia primitiva crecía, por eso llegaban hubo el movimiento misionero que cambió la faz del mundo, porque la iglesia tenía pasión por Cristo y por el mensaje del Evangelio. Aquí la iglesia, los israelitas en Egipto se multiplicaron, fueron aumentados, porque además una cosa que hacían también era que no se juntaban con los egipcios. Los egipcios tenían sus dioses, los egipcios tenían su propia religión, y los israelitas se casaban entre ellos y seguían manteniendo su fe en el Dios de Israel. Vivían con los egipcios, pero no eran como los egipcios. ¿Te suena de algo? Y estaban allí teniendo su propio Dios, su fidelidad a Dios, sin juntarse con los egipcios. Por eso se multiplicaron de tal manera. Pero fijaros lo que dice en el versículo 8 hasta el 14. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios en Hechos capítulo 7, versículo 19, nos dice, aquí dice seamos sabios. En Hechos 7, 19 se dice que actuó con astucia, que Faraón actuó con astucia. Dice, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, que edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Fijaros que nos dice el versículo 7, y se llenó de ellos la tierra. Y ahora dice el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Que no conocía a José. Igual que hemos visto antes en Jueces que había una generación que no conocía a Dios, aquí hay un momento en que hay un nuevo rey en Egipto que no conocía a José. Es interesante, porque la historia nos dice que en el tiempo en que vivió, en que estaba José, y en años siguientes, la dinastía que vivía en Egipto, los reyes que vivían en Egipto, eran la dinastía de los Hicsos. La dinastía de los Hicsos, que fueron dos faraones, dos generaciones que gobernaron Egipto, venían de fuera de Egipto, no eran egipcios, sino que de alguna forma fueron impuestos de fuera por una serie de peleas que hubo, que ganaron y fueron impuestos como reyes. Durante dos generaciones los Hicsos, la dinastía de los Hicsos, fue simpática con los judíos. Le otorgó favores, le otorgaron tierra y fueron dos dinastías que ayudaron muchísimo a los israelitas. Cuando terminó esa dinastía de los Hicsos, vino otra vez una dinastía que eran de los egipcios puros. La dinastía de los Hicsos privaban también al ganado. Tenían una vida pastoril que también apoyaban a los pastores. Los egipcios de pura cepa no querían saber nada con los pastores. Por eso José ya hay un momento en que dice, no decirle a Faraón que os ganéis la vida siendo pastores, porque hay un momento en que los egipcios de pura cepa no querían saber, odiaban a las personas que ganaban su vida con las ovejas, porque lo consideraban como uno de los trabajos más serviles que había. Cuando sale la dinastía de los Hicsos y llega al poder un nuevo faraón de pura raza egipcia, dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. No es que no conociera a José, en los anales estaba la historia de José. José fue un hombre que salvó del hambre a Egipto y a muchas naciones.
Lo que nos dice realmente la palabra es, y los historiadores, es que nos dice que a propósito, no quiso saber nada de José y su descendiente. Es como que lo quería borrar del mapa. Quería borrar todo lo que pasó con José y su descendiente, porque llegaron a odiar a los israelitas. No es que el hombre en un día se olvidara de todo, sino que quiso pasar página de todo lo que pasó. Y tú te preguntas, tú dices, ¿cómo alguien puede olvidarse de una persona como José? ¿Cómo un nuevo rey se puede olvidar de quién era José, si fue el segundo hombre más importante de Egipto? Pues, ¿sabéis una cosa, hermanos y hermanas? Los seres humanos tienen una capacidad para olvidar impresionante. Una cosa que a mí me sorprende es que tú le preguntas a los jóvenes y tú le dices, ¿sabes quién es Adolfo Suárez? La mayoría de los jóvenes no saben quién es Adolfo Suárez. Preguntas quién es Felipe González y la mayoría de los niños y de los jóvenes no saben quién es Felipe González. Tenemos una capacidad para perder, de perder la memoria, increíble. Yo le pregunto a la gente, ¿quién es Miguel Indurain? Y mucha gente dice, Miguel Indurain. Hace unos cuantos meses le pregunté a una persona, ¿tú sabes quién es Nadal? ¡Nadal! Yo no sé quién es Nadal. ¿Cómo que no puedes saber quién es Nadal? Y le digo, ¿tú sabes quién es Federer? No sé quién es Federer. En fin, Mikey, eso. Ahí tenemos personas en situ. Pero bueno, una cosa es dentro de la generación, porque no vemos, como decía Pepe el otro día, yo no veo el telediario, y si no vemos el telediario, por lo menos hasta ese punto puedo llegar, podemos estar desinformados. Pero gente que han hecho de referente, como Adolfo Suárez, como Felipe González, que no sepamos, que esta generación no sepa quién es, pero dices tú, pero si es normal. ¿Quién era Eduardo Dato? Dice, Eduardo Dato, una calle. Eso está bien, una calle. Eduardo Dato es una calle, efectivamente. Pero ¿qué hacía Eduardo Dato? ¿Qué ocupación tenía? O se nos va, es normal en un sentido, porque la memoria es frágil. La memoria es muy frágil. La mayoría de los que estáis aquí, yo pregunto quién era David Bowie y no sabéis quién era David Bowie. Yo pregunto quién era Larry Sidding y no sabéis quién era Larry Sidding. Yo pregunto quién era Felipe McDonald y la mayoría no sabe quién era Felipe McDonald. Y sin embargo, pues eran los tres pastores que estuvieron en la iglesia antes que yo. Y esto es nada, en la historia no es nada. Pero las nuevas generaciones es normal. No se sabe. A veces pensamos que todo el mundo nos va a recordar. Pensamos que vamos a tener... Déjame decirte que cuando pasa un tiempo, casi nadie te va a recordar. Siento decirte esta noticia. Casi nadie te va a recordar. Quitaron tu familia y casi nadie te va a recordar. Ahora déjame decirte algo. Dios siempre se acordará de ti y de tu obra. Dios siempre se acordará de lo que tú has hecho para Él. Siempre se acordará de lo que tú has hecho para Él. Y como decía Pepe el otro día, estamos trabajando en la tierra mirando hacia el cielo. Nuestra patria realmente, nuestro lugar es el cielo. Y aquí la gente nos puede olvidar, pero el Dios del cielo nunca olvidará lo que estamos haciendo para Él. Fijaros que dice este hombre que no conocía a José, este faraón, dice, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Eso es mentira. Los egipcios eran mucho más fuertes y mucho más poderosos que los hebreos que estaban allí. Pero de alguna forma tenían que provocar odio en los egipcios hacia el pueblo de Israel. Y él, como tantas otras veces, los gobiernos empiezan a decir cosas para crear un estado de ánimo en la sociedad de falta de amor o de odio, de rencor hacia otros grupos. Y aquí dice, los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra se juntan con los que van a pelear con nosotros o incluso se vayan de aquí. Aquí se deja entre líneas que realmente quería aprovecharse de ellos, porque no quería que se fueran. Quería aprovecharse de ellos para conseguir, con lo que pasó al final, ser esclavos de los egipcios. Y dice,
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas. Venga tú, tributo tal, tributo tributo tal, a pagar, para dejarlos sin dinero, para vivir realmente en una situación de hambruna. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés, a trabajar, a hacer estos dos lugares de almacén sin cobrar, evidentemente, trabajando ahí. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Fijaros, hermanos, lo que estamos viendo. Pusieron delante de ellos comisarios de tributos. Edificaron para Faraón de forma como esclavos las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Lo oprimieron. Trabajaron, hicieron cosas duras con ellos, los hijos de Israel, con dureza. Y amargaron su vida. Toda una serie de cosas para que los egipcios no se multiplicaran. Toda una serie de cosas para que fueran muriendo poco a poco. Pero lo peor de todo es lo que dice el versículo 12, porque de ahí viene todo. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Subraya esta palabra, temían. Los egipcios temían a Egipto, a Israel. Lo temían, tenían miedo. Eso es lo que provoca el miedo. El miedo al extranjero. El miedo al de fuera, el miedo al que viene de otro lugar, el miedo al que no es igual que nosotros. El miedo lo que hace es que provoca desconfianza a la persona, de la persona provoca rechazo y provoca violencia. Eso siempre ha sido así. Cuando yo era un chaval, tenía un amigo, bueno, no era un amigo, estoy mintiendo, no era un amigo, yo tendría 10 años, 11 años, y había un chaval con 18, 19 años que estaba un poquito mal, el hombre estaba un poquito mal, era un chaval con problemas psicológicos y tal, y le daba por correr, y a lo mejor se ponía a correr, y un día lo cogieron por Breña, otro día lo cogieron por Algaba, corriendo un montón de kilómetros y no podía parar, o sea, no podía parar, y nosotros le teníamos miedo. Mis amigos y yo le teníamos miedo porque además cuando a lo mejor le decíamos, como los niños que somos, le decíamos ¡Manolito! ¡Manolito! Se llama Manolo, ¡Manolito! Y Manolito nos miraba y se venía detrás de nosotros corriendo para que no nos pidieran Manolito. Y le teníamos miedo, pero aún así le decíamos cosas. Recuerdo un amigo mío, un compañero de clase, Gómez, que apellidaba, que tenía ataques epilépticos. Y toda la clase le teníamos miedo. Toda la clase, porque cuando se ponía, claro, un niño con 9, 10 años tuve un ataque epiléptico, y además en aquella época, hoy en día hay más información, pero en aquella época tú veías a un niño tirado en el suelo, como viéndose, y te daba miedo. Y muchas veces nos juntábamos con él porque decíamos, a ver si no va a dar otra vez el ataque y lo aislábamos, porque nos daba miedo. Eso es lo que provoca cuando vemos gente de fuera y nos da miedo que si tal nación nos va a venir, que si los musulmanes van a invadir Europa, que si van a venir muchos latinoamericanos y qué va a pasar con el pueblo, con los puestos de trabajo en España, qué va a pasar con... O sea, el miedo provoca eso. El miedo provoca desconfianza, rechazo y violencia. El otro día hablando con Mikey, es interesante porque él comentó que entre la raza negra también hay rechazo a los negros con piel más blanca. A los negros con piel más blanca, los negros con la piel negra también lo rechazan. Hasta en todo grupo hay rechazo. Cuando nuestra hija Ana Belén estuvo en los 2 o 3 meses de verano en Bolivia, no, gracias. También en Sudáfrica, no. Mozambique, gracias, Esther. Es interesante que cuando vino Ana Belén decía, papá, allí en Mozambique los negros, cuando nace un negro albino, los matan o los aíslan. Los negros albinos, los pobres míos con su pelo rubio, todo claro, no querían saber nada, tenían miedo. Y la costumbre era matarlo, o si no lo mataban,
estaban completamente solos. Cuidado con los rechazos a otra gente. Cuidado con odiar a otros grupos. Cuidado con creernos que estamos que estamos vacunados, porque podemos rechazar a cualquiera. Por su lugar de origen, por su color, por su formación, por su sexo, podemos rechazar a cualquiera y tenemos que tener cuidado con eso, porque eso es lo que provoca el miedo, el rechazo, lo que provocó en Faraón, el rechazo porque le tenían miedo a los israelitas. Egipto tenía miedo y hizo todo esto. Hermanos y hermanas, cuidado con eso. Hoy hemos visto la importancia de la familia y te he dicho que la familia es un lugar donde nos amamos, donde nos apoyamos y donde estamos unidos. Te he comentado que José fue muy importante, pero fue olvidado. Cuidado con los olvidos. Y te he dicho, aunque la gente se olvide de ti y de tu obra, Dios nunca se olvidará de tu obra. Te he dicho, ¿qué estás haciendo en tu vida? Te he dicho, ¿qué estás haciendo con tu generación? ¿Estás sirviendo o trabajando para el Señor? Y te he dicho también, cuidado con los rechazos, cuidado con la gente de otros lugares, de otros sitios. Cuidado, porque sin quererlo podemos provocar, en el peor de los casos, una violencia. Estos días estamos siendo testigos de las cosas que están diciendo en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, en muchas partes del mundo se trata con miedo a la gente de otros lugares, con otro color de piel, etcétera, etcétera. Por el miedo. No tengas miedo, acércate a la gente, aprende de la gente, aprende del forastero, aprende del extraño, aprende de sus costumbres, júntate y averigua, pero nunca tengas miedo, porque el miedo lo que te hace es alejarte de la gente y enemistarte con él. Y termino con esto. Génesis capítulo 15, versículo 13-14. Génesis capítulo 15, versículo 13-14. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, después de esto saldrán con gran riqueza. Fijaros cómo el Señor ya le estaba diciendo a Abraham, le estaba diciendo lo que iba a ocurrir. Y le estaba diciendo a Abraham mucho tiempo antes, siglos antes, estaba diciendo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, Egipto, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y a la nación a la cual la servirá, yo lo juzgaré también. Y después de esto, Israel saldrá con riquezas de Egipto, cosa que sucedió. Y ya estaba profetizado antes de que ocurriera. Es tremendo la palabra, tremendo lo que el Señor hace. Que Dios nos bendiga, nos ayude, y la semana que viene continuaremos con el resto